Cristo, Misina. Venga varón, venga la oferta, todo gratis, todo gratis. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Misina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Hoy vengo yo con mi sazón, con la bendición de mi Señor. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Misina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Cristo Misina para ti, Cristo Misina para mí. Venga, yo tengo Cristo Misina y Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Misina. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Y aquí llegaron los cristianos para darte ya la mano. Con sabor y gozo, pues aquí somos hermanos. De Ecuador a Puerto Rico, Colombia, Dominicana. Llevándote aquí el mensaje que con poder te sana. Zumba, el tigre, golpeando más duro que cuando las cadenas rompo. Porque ando yo con el combo. Que venga pa' la esquina, que tengo Cristo Misina. Oiga, no le cuesta nada. Oiga, no le cuesta nada, Jesucristo se la regala. Muy buenos días aquí en Cristo Rey Radio TV. Hoy con nuestro querido doctor Jacinto Vargas en el programa de la salud. Querido doctor, muy buenos días. Bienvenido a los estudios de Cristo Rey Radio TV. Muy buenos días, mi querida Shirley. Estamos listos. Estamos en septiembre, ya, 1 de septiembre. Bueno, el tiempo pasa. Un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos escuchan. Así es. Queridos seguidores de Cristo Rey Radio TV, recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, compartir, dar like. Nuestros programas son únicos. Somos programación alternativa con información de calidad para que usted mejore su vida y pueda tener una salud, por supuesto, mejor. Querido doctor, ¿qué tema vamos a hablar el día de hoy? Vamos a topar en realidad dos temas. Estaba pendiente el tema de donantes, de trasplantes, que es muy interesante, pero el padre Duque me ha pedido que hablemos sobre candidiasis. Y con mucho gusto vamos a topar un tema muy interesante, muy cambiante, y hay que actualizarse todos los días en candidiasis. Es un tema muy viejo, pero a su vez muy nuevo. Aquí en Estados Unidos el NIH está preocupado porque con esto de las mutaciones y después de la pandemia tenemos más gente que fue a unidades de terapia intensiva, que se quedó ahí con sus pulmones dañados, y están viendo que también en las candidiasis, en un tipo de hongos muy común, hay una mutación y tenemos una nueva ataque de una nueva especie de cándida. Y esto sí nos va a preocupar porque se llama Candida auris y desafortunadamente está en el mundo entero, así como estuvo la pandemia. Y hay que estar pendientes de esto para que los colegas que estén viendo estos pacientes y les llegue pacientes con mucha sintomatología muy similar a la del COVID, fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolores generalizados, mejor hagan los exámenes, investiguen y descubran que muchos de estos pacientes que les podríamos estar confundiendo con COVID, en realidad están sufriendo una candidiasis. Entonces, el tema más o menos es este, que queremos que la gente se actualice con algo que fue desde hace mucho tiempo. Y ya nos preocupábamos de los hongos y siempre estaremos preocupados de los virus muy chiquititos. Ahora hay cosas más pequeñas que los virus,
Luego vienen las bacterias ya un poquito más grandes, luego vienen los hongos y por fin los parásitos. Siempre los seres humanos estaremos atacados de cualquier otro ser vivo que tiene que sobrevivir. Pero lo interesante es que con los hongos hemos aprendido a convivir juntos. Es muy normal que tengamos hongos en todo el cuerpo, no pasa nada, si tiene un buen sistema inmunológico. Pero si por desgracia es un drogadicto, tiene VIH, así sea joven, él cayó con el COVID, terminó en terapia intensiva y podría tranquilamente tener que estos hongos que están en la piel, que sin hacer daño, ahora ingresaron a su sangre y van a dañar muchos órganos e incluso por la gravedad podría terminar en muerte. Así de trascendentes. Entonces, este género Cándida es un hongo que es la causa más común de enfermedades en los humanos, desgraciadamente. Y si no diagnosticamos a tiempo y no tratamos a tiempo, estas infecciones nos pueden agravar cada día más e incluso llevarnos a la muerte. Tenemos más de 200 especies de Cándida. No es tan simple el asunto y claro, hay que tener muy buenos laboratorios de investigación. Si carecemos de esto, este sí es un problema serio ya de México hacia el sur. Aquí en Estados Unidos las cosas con el NIH van cambiando todo el tiempo y tenemos que también los médicos ponernos al día porque las cosas cambian cada día y hay novedades. Pero el más común entonces de los hongos es el Candida albicans, el más común dentro de estas 200 especies. Normalmente vive en nuestra piel y dentro del cuerpo en lugares como en la boca, la garganta, la vagina, que es muy común, pero sin problemas, felizmente. Están los hongos allí cuando uno hace estudios, pero la paciente no se queja de nada. Pero cuando la misma paciente, por ejemplo, el caso más común que es en vagina, porque en garganta uno puede pasar desapercibido y no de hecho nada, pero en vagina comienza con sus secreciones, comienza a veces con sus dolores, sobre todo en las relaciones sexuales, y hay que sospechar de que le está dando una vaginitis por hongos, y ya esto sí es otro tema, hay que hacer el diagnóstico, coger una muestra, mandar al laboratorio, ver qué tipo de hongos, ya sabemos, podría ser albicans, y inmediatamente cultivar. Una vez que venga el cultivo, ya tenemos los resultados y podemos con tranquilidad tratar la vaginitis micótica producida por hongos. Más o menos esto sería lo común. Pero si esta misma infección en un paciente que esté con problemas generales, por ejemplo, ya le dio COVID y fue a parar en la unidad de terapia intensiva porque ya se moría sin poder respirar. Fue intubado y eso se demoró varios días en salir de la... Y este paciente que no mejora, estos son los candidatos óptimos a tener hongos en su organismo. Y estos órganos ya no están solamente por fuera, en la piel, sino que estos hongos están ya en los órganos, como el riñón, el corazón, el cerebro, y ahora sí, las cosas son mucho más complicadas. Les decía, estamos en el ataque de este nuevo hongo Candida auris. Este sí es una micosis que está emergiendo, que está apareciendo, pero no solamente en un solo lugar, en muchos lugares. Fue un verdadero martirio en la India, pero ahora estamos fuera de la India e incluso en algunas regiones de los Estados Unidos. No sé cómo te pasa con esta especie de hongos Candida auris, de cómo esté en Sudamérica. No he leído estudios y habría que motivar a la gente para que comience a estudiar y busque este tipo de hongo. Este es un problema mundial nuevamente, pero pueden estar tranquilos. Con un buen sistema inmune no va a pasar nada. Pero la medicina moderna, en el caso de los trasplantes, por ejemplo, sigue aumentando. Ya hablaremos un poquito más de trasplantes. Y claro, el paciente trasplantado, para que no rechace, usamos drogas inmunosupresoras, usamos corticoides, usamos una cantidad de cosas. Y entonces hoy día estamos usando
drogas contra hongos para evitar que en el paciente trasplantado se nos eche a perder por un hongo el trasplante. Ya eso es en forma preventiva. Pero esta es la preocupación, que con estas nuevas cepas de Cándida podría ser muy tormentoso también para los pacientes trasplantados. Por lo tanto, usamos en ellos la terapia más bien preventiva antes que aparezca el paciente con los hongos. Estos mismos pacientes que están en terapia intensiva, los pacientes trasplantados, los pacientes diabéticos, a veces por sus infecciones graves tenemos que utilizar antibióticos, pero los antibióticos también mal usados, como fue el caso de las mismas instrucciones dadas por la Organización Mundial de la Salud frente al COVID. Ellos se equivocaron, hablaban de uso de antibióticos y hablaban de horrores, y eso también provocó más inmunodeficiencia en los pacientes, el mal uso de antibióticos. Siempre les recomiendo no usen antibióticos cuando no es necesario. No usen para una gripe, no está bien. Los antibióticos no son para gripe. Las gripes son por virus y hay que utilizar los antivirales que todavía más o menos están flojos, pero que han ido también apareciendo más y más. Y no antibióticos. La gente que está tomando antibióticos está cometiendo un gravísimo error porque está matando a la flora intestinal buena, la que nos protege. El intestino es el segundo cerebro de la inmunología y con el mal uso de antibióticos lo que hacemos es destruir la flora intestinal, destruir el sistema inmune y ahora sí usted está expuesto a que crezcan todos los hongos, todas las bacterias y cualquier otra enfermedad infecciosa que le puede llevar a la muerte. Por lo tanto, esa cultura de ir a la farmacia y pedir un antibiótico porque me duele la garganta, porque me duele esto, porque me duele esto, no. El antibiótico tiene que ser utilizado cuando el diagnóstico está bien hecho y tenemos una bacteria y vamos a combatir esa bacteria con el antibiótico específico. Y eso es en base de un cultivo y antibiograma, en base de laboratorio. Y si no, mejor no use en forma inadecuada, para evitar justamente que aparezcan estos nuevos tipos de hongos mutados y nos tengan también muy preocupados a nivel mundial. Muy bien. Entonces, vamos, por ejemplo, a analizar un poquito más sobre el COVID asociado a las infecciones por hongos. Mire, les decía, desafortunadamente muchos pacientes, aquí un paréntesis, quienes usamos la cristomicina, nunca vimos un paciente agravado, nunca. Todos los pacientes salieron muy bien porque no iban al hospital. Yo les pedí a los pacientes, por favor, no hospital. Y miren, los resultados fueron extraordinarios, no se complicaron. Pero los pobres pacientes que se agravan, se desesperan, que no pueden respirar y que llegan desesperados al hospital y ya se están exponiendo a todo el ambiente que desafortunadamente después del COVID quedó dañado. Tanta emergencia, tanto paciente que llegaba tan grave, se olvidaron de las precauciones de bioseguridad en los hospitales. Y muchos colegas médicos topaban un paciente a otro paciente sin lavarse las manos. Y también los trabajadores de la salud podemos ser responsables del contagio de este tipo de infecciones en el hospital, porque desafortunadamente estamos de apuro, en la emergencia, y todos esos factores que tuvimos que vivir con la pandemia, sobre todo los que hicieron vida hospitalaria, entonces se agravaron las situaciones y ahora estamos viendo estos problemas con Cándida que desafortunadamente han ido agravándose, han ido aumentando y esperemos que pronto regresemos a la normalidad también en todos los lugares donde hacemos salud, porque cualquier lugar donde están llegando pacientes puede ser muy peligroso si los colegas médicos, enfermeras, todos no toman todas las precauciones que tenemos que tomar. Muy bien, entonces les decía que tengan mucho cuidado. Tenemos nuevamente unas mutaciones que están atacando de COVID. Felizmente no son tan peligrosas o gracias a la vacuna ya son más benignas. Y por eso es que no estamos haciendo caso, no nos hacemos exámenes, no vamos al médico, etcétera, etcétera. Yo les digo, no descuiden todavía la pandemia. Así no estemos en el número que estábamos, ahora estamos regresando en focos ya epidémicos, serían en determinados lugares. Basta que, por ejemplo, en el avión viaje una persona infectada, ya puede estar infectando a un gran grupo
esas personas se bajan del avión, infectan ahí a las personas que están en el aeropuerto, infectan a su familia, y es así como crecen las epidemias. Entonces tengan cuidado. Un hongo con las nuevas peligroso se mutaciones propaga también del rápidamente COVID. y está causando Regresen a preocupación usar en la Estados Unidos y mascarilla, Europa. lávense las manos Se bien trata del y mantengan la distancia mientras puedan, porque podemos confundirnos muy fácilmente, sobre todo cuando vaya a un hospital, que usted tiene fiebre, tos y dificultad respiratoria. Claro, antes estuvimos pensando, esto es COVID, pero ahora podría ser cualquier otra infección, una neumonía por bacterias o una neumonía por hongos. Y ahí viene esta nueva especie de Candida auris. Algunos pacientes con COVID tienen infecciones micóticas al mismo tiempo. Esa es otra historia. Ya ahí puede ser una persona de edad, puede ser una persona con un sistema inmune deprimido y tiene al mismo tiempo COVID y hongos. Ya las cosas ahí ya se nos complican más, pero hay que hacer diagnóstico, estar seguros que estamos tratando en cada paciente. Bueno, entonces, esto sería en cuanto un poquito a Cándida. Pero quiero recordarles que en los hospitales, y sobre todo en pacientes trasplantados y pacientes con SIDA, antes estuvimos muy angustiados con un hongo que se llamaba Aspergillus. Este sí que también nos ha causado serios problemas con los pacientes con SIDA, también con los pacientes con COVID y también con los pacientes trasplantados. Por lo tanto, es bueno que hagamos estudios de hongos para estar seguros qué tipo de hongo está atacando al paciente. Otro son las mucornomicosis. Ese es otro grupo nuevo de hongos. Mucornomicosis. Antes se decía el hongo negro, pero lo correcto es mucornomicosis. Desafortunadamente es un hongo también peligroso que tiene que ser hecho en laboratorio el diagnóstico. Y claro, viene el tema de las candidiasis invasivas. Ya les decía al comienzo de la charla, los hongos pueden estar en cualquier órgano, pero cuando invaden en sangre se diseminan muy rápidamente y usted tiene el paciente que estaba con una infección que le estábamos tratando y en lugar de mejorar comienza a sentir más fiebre, más escalofrío, se siente muy mal. Mejor sospechemos y mandemos a hacer un cultivo de sangre para investigación de hongos. Y las sorpresas que nos podemos llevar son muy importantes, pero al mismo tiempo podemos hacer un diagnóstico muy a tiempo y el paciente puede mejorar muy fácilmente. También estamos con la otra angustia de la resistencia a drogas. Hay hongos hoy día, por el mal tratamiento que hacemos muchas veces, que están resistentes a los tratamientos y esto sí lo puede complicar la vida del paciente y perder incluso ese paciente. Entonces, de nuevo, un poquito de COVID-19 asociada a aspergillosis pulmonar. Esta micosis en el pulmón, ya les decía, era muy frecuente en los inmunodeprimidos y en los trasplantados. Pero felizmente, con lo que fuimos aprendiendo muy rápido, las precauciones de bioseguridad y a veces en los pacientes trasplantados, sobre todo medicinas, como preventivas para que no crezcan los hongos, nos ha ayudado muchísimo y estamos en trasplantes ya prácticamente bastante bien controlado la situación de hongos. Pero los pacientes que tienen un sistema inmune anormal, es decir, deprimido, tienen que preocuparse, hacer una buena historia el médico y preocuparse de que cuando tenga complicaciones pulmonares, respiratorias, no solamente pueden ser el COVID, puede ser cualquier otro virus, e incluido virus de la influenza, cualquier cosa, que felizmente hoy tenemos vacunas. Algo más. Desafortunadamente, les decía, la preocupación que tenemos es con estas nuevas especies más del COVID. Felizmente, estamos bajando cada día más del COVID y esperemos que estas nuevas especies también bajen, pero no parar la guardia de investigar para poder estar seguros de que tenemos infecciones respiratorias no solo por COVID, sino también por hongos. Y entre ellos la especie Cándida, son como 200 o más especies que desgraciadamente nos pueden atacar cualquier momento, por desgracia. Bueno,
Dos palabras sobre candidiasis invasiva. En estos pacientes, sobre todo aprendimos esto en los pacientes de COVID, en pacientes hospitalizados con COVID, tienen desgraciadamente más predisposición a infectarse con hongos. Desafortunadamente, ya les decía, por el mismo virus que hay que entender muy bien. Si ustedes recuerdan, el virus de la SIDA atacaba a los linfocitos CD4. Ahora, el virus del COVID ataca a los linfocitos CD8. Miren ustedes, y la inmunidad celular, es decir, los linfocitos T, son los que nos defienden de los hongos y de los virus. Y cuando estos linfocitos T son atacados, desafortunadamente estamos en una desventaja muy grande. Y eso es lo que nos ha pasado con los últimos dos virus, el del SIDA, los CD4, y el COVID a los linfocitos CD8. Es por eso que estamos hablando que estos pacientes inmunodeprimidos tienen que ser muy bien diagnosticados, muy bien tratados lo más rápido posible y salvamos la vida. Todo esto ha sido muy bien controlado con la cristomicina y prácticamente no nos ha causado ningún problema y estos pacientes no han tenido estas complicaciones de los pacientes que van a los hospitales y desgraciadamente hacen todo tipo de complicación, terminan en terapia intensiva y desgraciadamente con muerte muchos de ellos. Otras enfermedades por hongos son la fiebre del valle o la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la blastomicosis. Es decir, son distintos tipos de hongos, ya no solamente cándida, que pueden atacarnos y que también con el COVID-19 tuvimos neumonías por estos hongos más bacterias, imagínense. ¿Qué causan estas micosis? Lo mismo, fiebre, tos y dificultad respiratoria. Entonces se vuelve un poco difícil, carambas, así clínicamente decir, ¿es COVID solamente o tiene, además de eso, una infección por hongos? Bueno, vamos un poquito más a especificar lo que es la candidiasis vaginal, que es una infección muy común en las mujeres. Ellas tienen hongos en forma natural en la vagina y si está bien el sistema inmune no tiene ningún problema, absolutamente nada más que vive con estos honguitos ahí y no pasa nada. Pero desgraciadamente el momento que hay una inflamación, un dolor, cualquier momento, entonces ya las cosas se cambian y ya el diagnóstico tiene que hacerse como una candidiasis vaginal, como una candidiasis vulvovaginal o con una vaginitis por cándida. Todos esos son nombres lo mismo, lo único que significa es que esos hongos que estaban en vagina por A o B circunstancias se alteraron y ahora la señora, señorita, cualquier persona está desgraciadamente con una infección por hongos. ¿Cuáles son los síntomas? Comezón, dolor vaginal y sobre todo durante la penetración vaginal. El momento que tienen relaciones sexuales les duele mucho y tienen que preocuparse cuando tiene este problema. Carambas, ese mismo dolor en la penetración puede ser una endometriosis también, al menos si tiene hemorragias, y ese ya es otro diagnóstico diferente. Pero todo lo que es sin dolor es normal. Ahora, todo lo que es doloroso debe ser investigado. Y aquí están también en el dolor los hongos. Molestias cuando orina. Obviamente está inflamada la vagina, se contamina con orina y eso también arde y duele. Y lo más importante, las mismas mujeres entienden que tienen una secreción vaginal anormal. Y ya si eso comienza a tener mal olor, ya puede estarse complicando entre hongos y bacterias y las cosas necesitan el especialista que examine y que haga exámenes de laboratorio. Puede haber una infección severa, sobre todo si usted ve la inflamación, está rojo, hinchado o hay grietas en la pared de vagina. Es muy fácil hacer el diagnóstico. A veces las mujeres tienen miedo de mirarse la vagina. No somos como los hombres, tenemos más facilidad. Creen que es sucio, que es pecado, toda la parte religiosa que no tiene mucho sentido. Cuando usted tenga una molestia, mírese, examínese, no tenga miedo, no hay ningún problema. Y vaya al médico cuando usted vea algo que está anormal. ¿Cuáles son los riesgos y la prevención que tenemos que tener?
El embarazo, hay un juego hormonal que puede facilitar el crecimiento de hongos. Y como hay que cuidar muy bien ese embarazo, por Dios, hay que cuidar que no tenga ninguna infección de ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, la señora embarazada. Los anticonceptivos orales, desafortunadamente los cambios hormonales, que ya no son los naturales, afectan a las mucosas de la vagina y puede tener hongos cuando muchas mujeres que no pueden a veces usar los anticonceptivos por vía oral. Cuando existe un sistema inmune, estamos ahí, muy bien, ahí están, los Candida albicans, que están en la forma como se les ve, ¿no? Ustedes ven, son como ramitas, como arbolitos, es muy fácil en el laboratorio, y esto es pues fácil investigar lo más rápido posible con el microscopio. Les decía que también los riesgos de estos problemas en vagina, la candidiasis vaginal, las personas que tienen debilitado el sistema inmune. Desafortunadamente ahí están los pacientes con VIH que siguen aumentando. Ahora en este país tenemos más hombres que homosexuales infectados, ya estamos más perdidos. Y el uso también de esteroides puede debilitar más la inmunología de las mucosas de las mujeres y tener más hongos. También no se olviden las personas, las mujeres que están usando muchos antibióticos por obvias circunstancias. Tienen que chequear las molestias que les he dicho y si tienen esas molestias, descartar que ya han crecido hongos en su vagina, los hongos malignos, los hongos que le van a causar problemas y mejor hacer el diagnóstico a tiempo. La prevención. ¿Qué deberíamos hacer para evitar tener hongos en la vagina? Es bueno que las mujeres aprendan que deberían usar ropa interior más bien de algodón. Hoy hay mucho material sintético derivado del petróleo que desgraciadamente no es muy saludable. Entonces mejor ropa interior de algodón. Tomar antibióticos solo cuando sea necesario. Vuelvo a insistir lo que ya dije al comienzo. No use antibióticos por su cuenta. Solamente cuando sea necesario. Mire, es bien interesante. El 20% de las mujeres tienen hongos en la vagina sin tener síntomas, sin tener problemas. Pero podrían también contagiar al varón que tiene relaciones sexuales. Si él está frágil, él va a aparecer con los hongos y comienza la discusión quién le contagió a quién. Pero podría ser tranquilamente una mujer que tiene los hongos, pero que no tiene ningún problema clínico. Bueno, aquí estamos entonces un poquito más. También las hormonas ya hablamos, los medicamentos y el sistema inmune débil. Esas son las causas más importantes que hay que robustecer, tener un buen sistema de defensas. De nuevo, el diagnóstico de los hongos por vagina, microscopio y cultivo. Con esto estamos listos para un buen tratamiento. Dentro de la vagina se puede usar ácido bórico, nistatina, la fluoxetocina. Hay varias fluconazol, es decir, varias medicinas que tienen que estar en manos ya del especialista para no cometer errores. Bueno, creo que hasta aquí yo creo que podríamos quedarnos con Cándida para poder hablar un poquito más de trasplantes. Ok, doctor, sí. Vamos a pasar este video para afianzar el tema. Correcto. Rápidamente y está causando preocupación en Estados Unidos y Europa. Se trata del Candida auris, una infección que puede resultar mortal para personas con sistema inmunodeprimidos. En Estados Unidos, los casos se han cuadriplicado en los últimos años, pasando de 1.310 en 2020 a 5.754 en 2022. La Organización Mundial de la Salud lo ha incluido en la lista de los patógenos más peligrosos del mundo. En el viejo continente, especialmente en Italia, España y Alemania, también se está reportando más casos de infecciones por Candida auris. Las personas más vulnerables son aquellas con sistemas inmunitarios debilitados, lo que ha llevado a un aumento de la propagación en hospitales y centros asistenciales. Los síntomas de este virus incluyen fiebre, escalofríos y otros indicadores generales de infección. Sin embargo, estos pueden ser confundidos con otras enfermedades, lo cual dificulta el diagnóstico preciso.
La voz. Este hongo presenta características preocupantes, como su resistencia a los medicamentos convencionales y su capacidad para sobrevivir en superficies. Esto facilita su propagación. El tratamiento actual con antimicóticos tiene limitaciones, por lo que se destaca la necesidad de desarrollar nuevos medicamentos más efectivos. Los científicos señalan que el estudio en esta área ha sido descuidado, a pesar del alto potencial de peligrosidad del Candida auris. Es importante tener en cuenta que no todos los hongos causan enfermedades o representan un riesgo para la vida. Sin embargo, se estima que existen millones de ellos en el mundo, de los cuales solo unas pocas son patógenas para los seres humanos y responsables de la mayoría de las muertes por virus fúngicas. ¿Y tú, conocías la existencia de este hongo? Bueno, ahí teníamos un ejemplo de lo que el doctor Jacinto Vargas hoy nos está hablando sobre este hongo que está afectando bastante la salud de los humanos. Querido doctor, ¿los hongos se adquieren por mala higiene o cómo puede llegar un hongo a vivir en el cuerpo humano? Bueno, lo primero de lo primero. Les decía al comienzo, toda nuestra piel está llena de hongos, por ejemplo, externamente. Pero si esos mismos hongos llegan a las mucosas, boca, garganta, vagina, y luego el paciente cae en una infección, le dan antibióticos, esos hongos podrían penetrar en la sangre. Y una vez que penetran en sangre, pues ya avanzan al corazón, pulmones, riñón, corazón, y ya el paciente va a los distintos especialistas, problemas cardíacos, al cardiólogo, problemas respiratorios, al neumólogo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces son estos hongos que se trastornaron, desgraciadamente, en malignos para el paciente una vez que no están en su medio. El mejor ejemplo, Escherichia coli, la bacteria que está en las heces fecales. Cuando en las mujeres se les va hacia adelante a la vagina, puede infectarse la vagina e inmediatamente las vías urinarias. Y es muy frecuente las infecciones de vías urinarias por Escherichia coli. Es decir, esa bacteria que no nos causa problemas en el intestino o en el recto, se cambia de lugar y nos causa serios problemas. Lo mismo pasa con los hongos. Si están en piel, están en paz, no ha pasado nada. Pero si esos mismos hongos, o porque vino un médico que no se lavó las manos, le pasó al paciente inmunodeprimido estos hongos que estaban en sus manos con el paciente anterior, ya eso puede seguir difundiéndose en el mismo paciente y las cosas se nos complican. Los hongos felizmente no se contagian de persona a persona, ninguna infección por más grave que sea, pero desafortunadamente el momento que hay intercambio de secreciones, por ejemplo, ya como en una relación sexual, ya las cosas pueden ser muy diferentes. Claro, doctor. Bueno, doctor, en el caso de los bebés recién nacidos y las mamás son primerizas y no saben de pronto cambiar el pañal de su niño o dejan ese pañal muy prolongado, especialmente si es niña, ¿se puede confundir una pañalitis con un tipo de hongo en ese bebé? Sí, el término pañalitis es peligroso porque, claro, sería una inflamación del pañal, ¿no? Sí, pero es verdad. Claro, las inflamaciones sobre todo de la vaginita en las niñas, ¿no? Pero más es por heces fecales que les hablo, que también están los hongos en heces fecales, también. Entonces, deberíamos enseñar muy bien a la madre o quien cuida a los niños que las heces fecales primero que sea bien atendido el niño y que no le dejen horas de horas con las heces fecales que están ya en la vagina, porque entonces esa criatura va a tener serios problemas. Y recuerden, el sistema inmune no madura completamente, sino después de los 10 años. Entonces todos los niños deben ser muy bien cuidados para que no caigan en infecciones por descuido. Si el niño se expone en poca cantidad a virus, bacterias y hongos y tiene un buen sistema inmune, no va a pasar nada. Felizmente sigue su vida normal y ni siquiera se queja de nada y sigue saludable. Sí, doctor. Bueno, hay de pronto por el estrato económico y quizás algunas familias no tienen la manera de comprar pañal desechable, usan los pañales de tela. Para los niños incluso los pueden dejar horas con este tipo de material en su piel irritándola.
Lo aconsejable es que el niño siempre lo bañen, ¿cierto, doctor? Igual que el abuelito que está interno en un geriátrico o en el hospital, debe tener un baño con agua y jabón en su piel. Totalmente, totalmente de acuerdo, exactamente. No sé la costumbre, pero yo recuerdo en la maternidad nuestra, cuando éramos estudiantes, lo primero que hacían las auxiliares de enfermería es bañar a los niños. Era lo primero de lo primero, es decir, no importa que la madre se descuidó, pero al niño había que bañar. Y eso está muy bien, así es. Agua y jabón siguen siendo los mejores desinfectantes. Siguen siendo los mejores desinfectantes, sí señor. Recuerdo, querido doctor, que algunas abuelitas decían a las madres primerizas, no bañe a su niño cuando nazca, bañelo una semana después. Límpielo con un trapito porque se le cae, dicen ellas, ¿no? Se les cae la mantequita con la que nacen. Bueno, son muchos mitos que algunas mamás no saben, entonces prefieren seguir el consejo de la abuela, pero esto también trae problemas de piel en estos niños. Fíjese, y no estaban equivocadas. Primero de lo primero, en mi medicina rural, a mí me tocó en un lugar muy lindo, era más la población indígena, muy pobre y muy lindo. Fue a poder ayudar a la gente. En mis manos nacieron más de 100 niños que hoy día ya tienen 40, 50 años casi, seres humanos, y nunca tuve una complicación. Y cosas como estas que usted acaba de hablar. No bañaban a los niños de entrada porque decían que eso es malo, y claro, era un lugar un poco frío también, que se va a resfriar el niño. Pero nosotros con nuestras auxiliares que teníamos les enseñábamos el aseo, la educación, el baño. Sin embargo, hay que entender algo. Los niños que nacen en la piel, ya él le está protegiendo muchísimo. Si a eso le agrega la leche materna, estas dos cosas estaban siempre en los niños en el campo, siempre. Y no tuvimos nunca un niño infectado. Mire, funciona la naturaleza como Dios hizo cuando sabemos, entendemos cómo actúa y sí funciona muy bien. Doctor, en algunas personas, en la parte de su boca, en la lengua, la tienen algo así como agreteada y un poco blanca, con placas blancas. Algunos niños también sufren de esta imagen que le estoy describiendo, querido doctor. ¿Puede decirse tanto en niños como en adultos que puede ser un hongo o son manchas porque no se baña la boca? Bueno, mire, los hongos en boca, y ya les dije muy bien, están en forma normal. Tenemos 600 especies de bacterias, más hongos, diferentes tipos de hongos. Mire lo que se intercambia en un beso, cosa seria. Pero si tiene un buen sistema inmune y tiene una buena compatibilidad con su pareja, no hay problema. Ahora, en los niños, el momento que comienzan a crecer los hongos en boca y uno mira, ya tiene que preocuparse que ese niño, por ejemplo, no está teniendo leche materna, no está con sus buenas defensas y que su inmunidad celular podría estar mal. Ya no es correcto. Habría que hacer diagnóstico, chequear bien con el pediatra, a ver por qué tiene hongos en la boca. Cuando el niño ya es grande, un adolescente o un adulto, ya la situación es muy diferente. En la época que comenzó el SIDA, estos pacientes nadie sabía nada de nada y venían con la boca blanca, la lengua blanca, el paladar, todo acabado. Y no sabíamos qué era. Era Cándida albicans, que sabía que el paciente tenía forma normal, pero que ahora, como ya no tienen su sistema inmune funcionando, era terrible. Esos hongos se diseminaban en todo su cuerpo y terminaba, decía un paciente llorando, doctor, usted no sabe lo que es morirse podrido, ¿verdad? Es decir, le ataca todo, virus, bacterias, hongos, porque no tiene sistema inmune. Entonces, lo que hacíamos, abra la boca, lleno de hongos. Dios mío, esto está ya en SIDA, ya no es un VIH positivo, ya avanzó a SIDA. Miraba las uñas de los pies y de las manos, estaban llenos de hongos. Ya, con eso es suficiente casi para decir ese paciente está con SIDA. Así son los hongos, nos ayudan mucho, pero nos anuncian que algo grave está en ese organismo. Sí, doctor. Y el hongo que da
en el cuero cabelludo, doctor, de esto que sacan tantas propagandas de champús. Bueno, hay subespecies que les gustan distintos lugares, pero siguen siendo los mismos hongos en piel y la gran mayoría Candida albicans, que es el más familiar. Desafortunadamente, hongos en cuero cabelludo ya significa algo más. ¿Por qué está teniendo hongos una persona en cuero cabelludo? Hay que hacer la investigación. Investiga usted bien y resulta que tiene un lupus. Ay, Dios mío, y se le está cayendo en mechones. Está dejando unos huecos ahí el pelo. Esto ya no es normal, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque está dañado el sistema inmune. Tiene un problema de autoinmunidad. Y si eso es de un jovencito o jovencita, ya las cosas son más preocupantes y hay que hacer el verdadero diagnóstico. ¿Está fallando su sistema inmunológico, la inmunidad celular, o es que tiene un problema de autoinmunidad? Los pacientes con cánceres, los pacientes trasplantados, muchos de ellos también tienen hongos en todo lado. Muy bien, hoy estamos viendo cómo los hongos nos pueden afectar, pero también nos pueden beneficiar porque tenemos más de 600 tipos de hongos, nos está contando aquí nuestro querido doctor Jacinto, y pues todas las consecuencias que nos pueden traer, como nos está contando aquí nuestro querido doctor. Bueno, doctor, entonces podemos decir que cuando los hongos como la candidiasis entran en los órganos de una persona, ya este órgano comienza a afectarse bastante, por ejemplo en los pulmones, sintomatología, respiratorio sería uno de esas alarmas que nos da este tipo de hongo. La misma clínica que nos hemos aprendido en COVID, tos, fiebre, y el paciente no puede respirar, nos tiene que hacer sospechar de que algo estaba pasando en ese paciente antes de que venga al hospital. Estaba inmunodeprimido, tenía VIH-Sida, fue trasplantado, tiene un problema de autoinmunidad, tiene el diagnóstico de base. Y ahora el hongo es ya secundario al diagnóstico de base. Y claro, mejor hacer el diagnóstico lo más rápido posible. Ahí está el secreto. Si puedo diagnosticar una micosis lo más rápido posible, estamos perfectamente tratables. Así esté el hongo en sangre, no importa. Ya le detectamos a tiempo y le tratamos a tiempo y mejora el paciente. Y un paciente, obviamente, sí, doctor. Sí, y ya son tratamientos muy costosos y son ya por vía intravenosa, ¿no? Sí, doctor. Si un paciente necesita un trasplante urgente y existe de pronto el órgano para trasplantar, pero el cuerpo de la persona tiene hongo, por supuesto llega a infectar ese nuevo órgano en su cuerpo, ¿verdad, doctor? Podría dañar el trasplante. Totalmente. Mire, es curioso. Para poder hacer trasplantes, tanto el donante como el receptor deben estar saludables. Pero ¿cuál es el problema de México para abajo, Centro y Sudamérica? Descubrieron que la hemodiálisis es un buen negocio, al menos en mi hospital de Seguro Social que trabajaba. Los nefrólogos se les ocurrió decir que da lo mismo tener al paciente en hemodiálisis, en las máquinas, que hacer trasplantes. No es verdad. Esa es una falacia, una mentira de negocio. Los nefrólogos han hecho gran dinero haciendo hemodiálisis y ahora el Seguro Social tiene que pagar millones a las unidades de diálisis. Todo mal hecho. Nunca debieron privatizar las unidades de diálisis para que no tengan esta tentación de corrupción los nefrólogos. En el centro que yo me formé en trasplantes, en la Universidad de Miami, era un centro súper serio, maravilloso. Tuvieron gente que comenzó casi desde el inicio de ese programa. Tuve la suerte de estar en el año 79, 80, yo ya estaba allí y comenzaba el programa. Y después terminó con un judío maravilloso, gigante, y creó un programa para todos los indocumentados. En Estados Unidos, en la Universidad de Miami, trasplantábamos a todo ser humano, tenga derecho, sea americano, sea africano, suizo, italiano, de donde sea. No nos importaba quién sea, si necesito un trasplante, recibí el trasplante. Pero ¿cómo se lograba todo esto? Es dinero, yo entiendo.
pero con un gran laboratorio de histocompatibilidad y de inmunología de trasplantes, en donde estos pacientes, tanto el donante como el receptor, son sometidos a hemodiálisis, pero muy temporalmente, para que no se nos muera con afasia renal, nada más. Porque si ya no le funcionan los riñones, todos los tóxicos se quedan y hay que sacar. Y hay que ponerle bien al paciente para poder trasplantarle. Entonces, para eso servía hemodiálisis, pero no para el negocio de negocios y al pobre paciente condenarle a vivir en las máquinas. Y lo que es más, contagiarle de muchas enfermedades, entre ellas los hongos. Le contagiaron de SIDA, de hepatitis, de 1000 cosas, y entre ellas también los hongos. Mire la irresponsabilidad en lo que termina. Pero bueno, hablemos de lo serio, de lo bueno. ¿Qué pasaba en la Universidad de Miami? Logramos tener un laboratorio de histocompatibilidad tan gigante, tan famoso, que prácticamente no había discriminación para nadie. Y por desgracia, los pacientes que más trasplantes necesitaban eran los diabéticos. ¿Quiénes? Latinos y negros, desgraciadamente. Comían mal, alimentaban mal, diabetes, hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular y claro, necesitaban un trasplante porque se dañó el riñón. Muy bien. ¿Qué hacíamos? 2 tipos de donantes, el donante vivo y el donante cadáver. Fuimos los pioneros en donante cadáver porque este jefe de trasplantes se formó con el famoso doctor Starcer y todos esos, los pioneros de los trasplantes. Entonces salían a los otros estados como alumnos y hacían programas bellísimos. Nuestro programa, con mucho dinero que tuve, los judíos apoyan muchísimo, logramos, por ejemplo, fuimos los primeros en trasplantar con donante vivo no relacionado. Entonces ya aumentamos. Familiares era al comienzo, donante vivo nada más. ¿Quiénes son los mejores donantes en familia? Papá, mamá e hijos, es lo ideal. Por la compatibilidad. Claro, descubríamos cosas que la señora había tenido un hijo extra de otro papá y resulta que eran hermanos solo de madre, por ejemplo. Eso era desastroso para la pobre mujer. Pero bueno, ya muy bien, una vez que había buena compatibilidad, venía el trasplante entre 2 hermanos, los ideales, los que nacieron al mismo tiempo, gemelos idénticos, 2 hombres, 2 mujeres. Se pueden dar maravillas, hay menos rechazo. Porque el peligro del trasplante es el rechazo. El sistema inmune reconoce como extraño al órgano y quiere rechazar. Bueno, esto era donante vivo. Pero como las familias americanas son tan cortas, papá, mamá y un hijo, y ya muchos lugares no tienen siquiera hijos, no teníamos familiar. Entonces comenzamos parientes, primos, todo lo que sea. Y terminamos incluso mujer, esposa, esposo o viceversa. Y claro, eso ya era un donante vivo, era un trasplante de donante vivo no relacionado. Ya sin ser familiar podía donar. Eran los estudios de compatibilidad que iban avanzando tanto y ya podíamos ahora sí crear el programa de donantes vivos no relacionados. Hay grupos humanos de jóvenes que quieren donar su órgano para ayudar a una persona que está muriendo con insuficiencia renal, por ejemplo. Darle un riñón. Maravilloso eso. Y por fin, claro, como no había tampoco familiares ni amigos, tuvo que surgir el gran programa de donantes cadavéricos. Esto sí ya fue un éxito también, porque en Miami, recuerden, desgraciadamente, todo lo que es tráfico de drogas, todo esto, a pesar que está lo más controlado posible, pero eran los muertos, los jóvenes que se drogaban y salían volando de su moto, quedaban con su cerebro, con muerte cerebral, y no solamente en el hospital, los neurólogos de ahí tenían que decir, tenía que venir otro equipo de otro hospital que no conocía nada en el paciente y declarar muerto al paciente. Ese paciente que estaba declarado muerto por los neurólogos locales y neurólogos de fuera, muy bien, ese se convertía inmediatamente, si él ha firmado en su licencia que quiere donar, inmediatamente había un equipo de trabajadoras sociales, hablaba con los familiares y si los familiares permitían que tomemos los órganos, tomábamos todo lo que podíamos. Este era un donante ya cadáver. Desafortunadamente no tiene la calidad que tiene el donante vivo. Sin embargo, hay gente que ha vivido muchísimos años con donantes cadavéricos donados de riñón, hígado, pulmón,
corazón, hemos tenido un éxito maravilloso. Entonces, como ustedes ven, es una ciencia que ha ido aumentando a toda velocidad y todo depende ahora del laboratorio de inmunología y el laboratorio de trasplantes, de histocompatibilidad. El laboratorio de inmunología de trasplantes tiene que chequear súper bien infecciones, por ejemplo. No se puede trasplantar con una infección, ni el donante ni el receptor, porque vamos a usar inmunosupresores, le dejamos sin sistema inmune y se puede morir el receptor. Con el donante no le pasa nada, pero al receptor sí tiene peligros. Entonces, con un buen laboratorio, las cosas marchan perfectas y el éxito en los programas de trasplantes es grandioso. Muy bueno. Sí, querido doctor. No sé si... Bueno, entonces teníamos algunas preguntas con respecto a donación de órganos. El doctor acaba de decir que esto debe ser con el consentimiento del paciente, si está consciente y vivo y sabe lo que va a suceder. La otra forma es preguntarle a sus familiares si permiten el poder extraer órganos y utilizarlos en personas que los necesitan urgentemente. Esa es de las dos, digamos, formas, pidiendo pues este consentimiento, ¿cierto, doctor? También dijo el doctor que para poder hacer un trasplante, la persona que está en, por ejemplo, muerte cerebral, es una persona que ya se le diagnosticó que no va a tener un regreso a la vida como tal, y sus órganos podrían servir para la vida de otras personas. En el caso de muerte cerebral, querido doctor, esa extracción de los órganos se debe hacer mientras ese cuerpo esté vivo o hay que esperar a que el cuerpo muera. A ver, en nuestra Universidad de Miami teníamos un equipo muy grande, muy lindo, hasta con helicóptero. Nos anunciaban que a una tal distancia en tal hospital tenemos un paciente que es posible donante con muerte cerebral. Inmediatamente se trasladaba a nuestro equipo de médicos, chequeaban, inmediatamente tomaban la sangre, nos mandaban ya al laboratorio de histocompatibilidad y mientras van haciéndose los papeles, que si la familia aumenta. Es bien curioso, el americano, el papá dona a su hijo, no tiene problemas, pero el latino no quiere donar muchas veces y respetábamos. Si él no quiere donar, no topábamos absolutamente nada. Así él haya firmado en su licencia. Entonces es muy importante la relación de los médicos, del personal paramédico con los familiares del donante. Es muy importante eso. Si ellos aceptan, seguimos adelante. Si ellos aceptaban, inmediatamente ese paciente era puesto en una unidad de terapia intensiva especial, donde no hayan infecciones en absoluto, era cuidado de manera muy especial y ese paciente, en teoría, seguía vivo. Seguían funcionando todos los órganos. Hasta que inmediatamente tengamos los estudios de histocompatibilidad, ya sabíamos que tenemos un receptor en Miami o en la misma Florida, o el receptor está en Colorado, o está en Los Ángeles, o está en cualquier estado. Entonces teníamos un programa nacional hermoso, a la mejor compatibilidad, a eso me refiero, que sea perfecta la compatibilidad, que el cross-match, el trasplante que uno hace en el laboratorio sea negativo, y decíamos, este es el paciente ideal, primero, segundo, tercer lugar, lo que sea. Si el paciente que estaba en primer lugar estaba enfermo, estaba muriéndose, o ya se murió, ya muy bien pasábamos al segundo lugar. Y así es como viajaban los órganos de un lugar a otro. A veces teníamos pacientes que venían de Europa, del África, del Asia, y también si eran compatibles, también recibían ese riñón. Esto era un trabajo muy duro, día y noche. Los que estábamos de turno fin de semana no dormíamos en viernes, sábado y domingo, por ejemplo, porque los pobres jóvenes se destapaban el cráneo bebiendo con drogas y se destruían por la alta velocidad de sus motos, de sus carros, ¿ve? Y entonces, en resumen, lo que quiero decirles, puede ser donante cualquier persona a cualquier edad. Si es menor de 18 años, el consentimiento de sus padres. Si es mayor de 18 y si no tiene familiares, él puede. Si él ha firmado y no hay con quien hablar, se convierte en donante automáticamente. Muy bien, doctor. El donante voluntario que lo hace en vida y cuida su cuerpo para que después sus órganos puedan ser extraídos.
Esta persona, si llega a morir en un accidente, ¿esos órganos funcionan? Depende del accidente. Perfectamente, no sé. Bien. Dios nos hizo con dos cosas, con dos órganos muy importantes. Por ejemplo, usted tiene dos ojos, dos fosas nasales, una sola boca para no hablar mucho, ¿no? Y tiene dos oídos y tiene dos riñones. Y si usted se queda con un riñón, no le pasa nada al otro. Usted se hace un riñón vicariante. El riñón que queda en el donante se hace más grande y es casi lo mismo que tuviera dos riñones. Y el paciente que recibe el riñón con una muy buena compatibilidad, una vida normal. Es una persona sana y buena. Vuelve a nacer. Está perfecto. En hígado, usted puede regalar un pedazo. El hígado es un órgano grandioso, maravilloso. Es nuestro laboratorio donde se quema todo lo dañino y donde se elaboran muchas cosas para nuestra vida. Y tiene una facilidad de regenerarse. Los hígados trasplantados van creciendo, el hígado bueno trasplantado, y va muriendo el hígado enfermo en el paciente que recibe. Y en el paciente que donó, el pedazo que regaló vuelve a recuperarse y sigue con una vida muy normal. Lo mismo en pulmón. Un pedazo de pulmón, un lóbulo puede regalar y no le pasa nada y puede vivir a sí mismo con un solo pulmón. De todo lo que tiene dos, puede vivir con uno solo. Ok, querido doctor. Una pregunta curiosa. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Puede donarse una parte del cerebro? No todavía. Estamos en esto de trasplantar células cerebrales. Desgraciadamente, no hemos avanzado. Estamos en trasplantes, estamos investigando todo el tiempo. Y en cerebro, ¿cómo no valdría la pena trasplantarnos a algunos políticos, no? Pero todavía no. Lo que sí hemos avanzado por ejemplo, en mi época estábamos experimentando recién en animales trasplantes de útero. Hoy día ya es una realidad en el mundo poder trasplantar un buen útero y la señora puede tener un hijo. Estamos en el trasplante de ovarios, todavía no hemos tenido éxito y hay, por ejemplo, el síndrome de Turner, que tal vez hablamos la próxima semana. Es una insuficiencia de la niña que nace, una niña chiquita, desgraciadamente que no desarrolla los órganos sexuales y porque no tiene función el ovario. Y entonces ahora buscamos, trasplantando ovario, esa niña puede recuperarse y quién sabe, ya de señorita puede llegar a tener hijos. Estamos todavía trabajando en muchos órganos para mejorar prácticamente, cambiar y que pueda tener una buena vida. Muy bien, querido doctor, una última pregunta. Cuando hay un trasplante de órganos, la persona, el receptor, puede llegar, esto es algo curioso, ¿puede esa persona llegar a tener sentimientos de la persona anterior? Se hablaba mucho al comienzo del trasplante de corazón, pero conforme ha ido avanzando la ciencia, al comienzo no teníamos muchos factores de investigación, muchas técnicas. Pues no, la persona que ha recibido un órgano de estos tan terribles, de un corazón, un pulmón, que estaban muriéndose, prácticamente estaban muertos, y de pronto un joven les da, o un niño, un órgano de estos, esa gente es muy saludable, pasa a tener una gratitud eterna y obviamente a veces hacen sus relaciones con los familiares y hay gente que hace una amistad profunda porque dice el corazón de mi niño está en su corazón, le dice a la persona que recibió y terminan siendo muy amigos. Pero son más bien cosas humanas, emocionales, pero no son que voy a pensar igual que pensaba el donante. Sí, porque este es uno de los mitos que tienen muchas personas con respecto a el recibir el órgano de alguien, de que se va a portar mal, que se va a portar bien. Bueno, ya son cosas de pronto un poco, de la un poco subjetivas, sí. Exacto. Hay mucha fantasía en esto también. Pero entonces no, tenemos que ir por la parte científica, en lo que vamos probando hasta la saciedad y nada más. Mucho se ha hablado y a veces esos mitos permiten no donar. Por ejemplo, es curioso, la religión católica tan linda que es nuestra religión, gracias a Dios es muy cambiante. Ellos tienen un grupo de científicos en el Vaticano que cuando ellos buscan asesoría aprenden mucho. La religión católica estaba opuesta a trasplantes, ahora no, todo lo contrario, promueve. Los protestantes estaban opuestos
Los testigos de Jehová no podían recibir una pinta de sangre. Teníamos que engañarles, mentirles para salvar la vida de ese paciente. Y peor, un trasplante. Y los primeros que trasplantamos en Ecuador, estos pacientes tuvimos que hacerlo a una fuerza terrible contra la familia. Y los pacientes están hasta hoy día sanos y buenos. A propósito, Colombia tiene un gran programa de trasplantes en Medellín. Éramos 3 médicos que nos formamos en Estados Unidos. Bianco en Brasil, Luis Fernando García en Medellín y en mi caso en Ecuador. Sí, fue una época muy linda, el comienzo de los 80, que nos quisimos ayudar mucho en Sudamérica, pero desgraciadamente la política y los horrores hace que las cosas que uno avanza a base de mucho esfuerzo en nuestros medios, a veces viene la política, cambian los directivos, y yo por eso estoy aquí en Estados Unidos, porque justamente una incluso de mis compañeras de estudios resolvió destruir, acabar con el laboratorio de inmunología y trasplantes, y entonces yo tenía que hacer algo más. La Universidad de Miami estaba feliz de que me invitaron ellos y yo tuve que regresar, porque la política, yo no estaba de acuerdo con ellos, nunca voy a estar de acuerdo con el comunismo, siempre son destructores de todo, y le considero a Colombia pobre lo que vaya a pasar con este presidente. Sí. Y ya nosotros estamos luchando para desterrar el correísmo, que es el comunismo, socialismo del siglo XXI, y tenemos que unirnos los sudamericanos para descartar para siempre estas ideas tan nefastas, tan destructivas. Nada más son gente que se aprovecha, roban todo lo que pueden para ellos, engañando que están repartiendo todo a los pobres. Y lo único que reparten es pobreza y miseria, y como en mi caso, destruyeron el programa de trasplantes. Bendito. Bueno, querido doctor, 2 preguntas. Primera, con la tecnología de la inteligencia artificial hoy en día, el doctor Jacinto piensa que puede llegar a existir un corazón mecánico de por vida para siempre, o no sé, si eso llega a existir. No, es una gran pregunta. Estamos estudiando muchísimo la inteligencia artificial, las universidades serias, incluso ahora le brindan cursos de inteligencia artificial para que vaya entendiendo, y en la salud es una revolución, y recién estamos entrando en la inteligencia artificial en salud. Estamos todavía verdes, todavía no, nos falta mucho para madurar. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial, va a ser una gran maravilla para muchas cosas. Los seres humanos usamos malas cosas. Vea usted, todas las computadoras no fueron para contar votos, estamos dañando, y vean los fraudes que se cometen. Entonces, va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial, van a usar mal utilidad, pero si utilizamos bien, a conciencia, es la cosa más grande que le puede pasar a la humanidad. Y ya estamos, por ejemplo, en la experimentación de usar órganos humanizados. Se le pone genes humanos a la chancha, a la mamá, y ya nacen hijos con genes humanos. Y ya están los primeros ensayos hechos con trasplantes de chanchos con genes humanizados, y están funcionando. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. El peligro es que alguna infección de animales que no hayamos aprendido a detectar, pasemos al hombre. Ahí está el peligro. Hay peligros. Entonces, el sueño con la inteligencia artificial es automatizar lo que uno más pueda para a toda velocidad tener el diagnóstico completo en todo lo que podamos. Claro que sí, doctor. Y ahora sí, la última pregunta, doctor. Entonces, ¿cuánto tiempo se puede prolongar más la vida de una persona trasplantada? Bueno, mire, nosotros hicimos el primer trasplante de riñón en una pobreza terrible, en un hospital militar de Quito. Usted no tiene idea de la pobreza, pero lo logramos, el primer trasplante de riñón. Yo me gradué en 1976. A los 8 días de graduado, hicimos el primer trasplante, porque yo había estado ya en nefrología trabajando unos 2-3 años. Fue maravilloso. La madre donó a su hijo. Hasta el día de hoy, el hijo es un ser humano sano y bueno. La madre murió desgraciadamente en un accidente de tránsito. Y fíjese, el muchacho, que era muchachito cuando le trasplantamos, 18 años, 16 años, fíjese, él es ahora un hombre, han pasado ya casi 40 años, y él se burlaba de mi presupuesto como médico. Él llegó a ser aquí en Estados Unidos, vive aquí, un hombre muy importante y gana mucho dinero. Mire usted
el primer trasplantado de Ecuador. Puede vivir muchos años si se cuida con prudencia ese órgano. Desgraciadamente, hay pacientes que vuelven a su vida de alcohólicos, drogadictos, pierden rápidamente su trasplante. Bueno, muy bien. Interesante tema el que hemos tratado hoy aquí con nuestro querido doctor Jacinto Vargas. La candidiasis, sí, y el trasplante de órganos y cómo una cosa puede llegar a afectar a la otra. Queridos cristoyentes, queridos seguidores, recuerden que ustedes pueden vernos a través de la página web www.cristorreyontario.com. Allí ustedes se pueden enterar de todas las actividades que se realizan en la misión de Cristo Rey Ontario. Querido doctor Jacinto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, por compartir su conocimiento y porque nos enseña, cada viernes nos enseña una gran clase de medicina. Muchas gracias, encantado. Bueno, queridos cristoyentes, nos vamos a despedir con un ritmo muy autóctono de la tierra del querido doctor Jacinto Vargas, un San Juanito ecuatoriano. Nos vemos dentro de 8 días. Pase muy bien, Sherry.